Esto es la Universidad a Debate. Comenzamos. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Como cada jueves desde que hemos regresado en vivo y a todo color, aquí en nuestro programa de cada jueves de 9 a 10, la Universidad a Debate. No quiero dejar de agradecer por la sorpresa que me provoca, que también le provocó al buen, el de los deportes. Se emocionó demasiado de que vio a Imer. Pues buenos días, Imer. No quiero dejar de agradecerle que en los controles haga posible este programa. No quiero dejar de agradecer a quienes en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla nos siguen por las frecuencias de FM de Radio Guaem, a través de quienes nos hablan vía 329-7911 y nos hacen observaciones, comentarios, sugerencias y demás. Ahí está Cristian, que era el que se me olvida su nombre y eso que no es codo. No quiero dejar de agradecer a quienes a través de www.guaem.mx/radio nos siguen. No quiero dejar de recordar que una semana más y siguen faltando los 43. Como cada semana decimos que no nos creemos la mentira histórica creada por un ex procurador también de Hidalgo, curiosamente. Ese grupo Hidalgo que era y que ha soñado todavía, aunque se le escuela curibreña, Mid y toda esa misma personita en un solo personaje que dice que los mexicanos debemos agradecerle al PRI porque el PRI ha salvado a los mexicanos, como si el PRI fueran turcos, chichimecas, prehispánicos o marcianos, pero no mexicanos. Ellos han salvado a México de todas sus crisis, el PRI. Eso dice Mid, que por lo demás no era del PRI. Nada más que ahora dejaron entrar a no militantes. Gracias a Peña Nieto, que dice que en todos lados se ve corrupción, que si hay socavones, corrupción, que si hay terremotos, corrupción, que si matan en el ático, como se llama el bar ese, a un estudiante de la UAM, corrupción, que si se les escapa aquí, dice una serie de barbaridades, por culpa del video, que si las cosas, corrupción, que si no nos pagan, corrupción, por todos lados hay corrupción, pero como... Sí quiero dejar hablar a nuestros dos invitados el día de hoy, la doctora Bruma Palacios. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Enrique, Gabriel. Un gusto estar de verdad aquí con ustedes y con tu auditorio. Muy buenos días, doctor Durantes. Enrique, buenos días, doctora, buenos días. Un gusto, como siempre, estar aquí de vuelta. Y naturalmente, ahí acabo de ver a José Luis Arroyo Zarco. También le doy los buenos días. No quiero dejar de comentar que ya habíamos anunciado el día de hoy, los psicólogos hablan de psicología a propósito de no solo las consecuencias psicológicas del terremoto, porque seguramente hay problemas psicológicos que preexisten al terremoto y que son o agudizados o destapados o develados y surgen nuevos problemas que no existían. Vivir en comunidad, dejar de vivir en familia, adaptarse, esto genera problemas tanto de orden psicosocial o colectivo, además de los problemas individuales. Por eso la elección fue hecha deliberada y tramposamente así. La doctora Bruma, que le intelige a todas estas cuestiones individuales, lo cual no quiere decir que no le intelija a lo otro, pero se dedica más a estas cuestiones psicológico-personales, a lo que llamamos popular y cotidianamente. Bueno, es las consecuencias psicológicas: ansiedad, angustia, cefaleas, hiperactividad, insomnio, pérdida de apetito o incremento de apetito, un chorro de consecuencias que pueden aparecer. Al mismo tiempo que las consecuencias en grupo, ya no vives en familia, ahora vives en campamento, vives nuevos problemas, se generan nuevos conflictos y de alguna manera hay que abordar esto porque nuestro problema no es solamente que nuestros alumnos regresen a clases, sino que además podamos aportar a la comunidad y a la reconstrucción de nuestro estado, porque también la universidad es damnificada desde antes por el gobierno que tenemos de Grácula y sus Graculitas, y por las consecuencias que esto genera también en que miembros de la comunidad universitaria fueron damnificados, y hasta ahora creo que
Aún algunos siguen durmiendo con el miedo de que vaya a temblar, qué hacemos, dónde corremos. Yo ya tengo un sillón bien grandote que aguanta algo si se me cae. Pero es el lugar donde vivo, ha aguantado de todo, ha aguantado de todo. No todo es parejo, pero donde estoy no me quejo, ahí vivo a todo dar. Empezamos, doctora Bruma, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, gracias por la invitación, Enrique. En realidad es un placer estar por primera vez aquí en tu espacio. Y claro, por supuesto que tenemos que pensar en el efecto individual de lo que ha sido el 19 de septiembre y también el sismo anterior, de la semana anterior, ¿no? El del 12, que muchos recuerdan y que muchos también nos están reportando. El 7, confundieron, que nos están reportando que también ha tenido incidencias, ¿no? Personales. Entonces, sí, nos hemos topado con todo, también nos hemos topado con muchas preguntas sobre si esto es esperado o no esperado, o sale de lo cotidiano, de lo normal, y también de si requiere algún tipo de apoyo profesional, ¿no? Lo que tú ya señalabas, me parece que hiciste un buen resumen. ¿Qué podemos esperar en las primeras 3 semanas, quizá, del sismo, que ya estamos nosotros cumpliendo el mes, ¿no? Casi el mes, ya un poquito más del mes. Podemos esperar que tuvimos mucha angustia, que tuvimos problemas de alimentación, a muchos se nos fue el apetito, o al contrario, ¿no? Se nos incrementó. También de sueño fue muy común, pesadillas, sueños alterados, dificultad para dormir, o el cansancio asociado, uno podía dormir pero no podía descansar profundamente. Se repite, y lo hemos escuchado entre muchos de los compañeros, yo misma, la sensación constante de que sigue temblando, ¿no? O de que cualquier movimiento que nosotros vemos, que pasa la ruta, que alguien mueve. Es que sigue temblando en realidad. Vivimos en una zona sísmica. Vivimos en una zona sísmica, eso es profundamente cierto. Sin embargo, la percepción de cualquier movimiento se percibe ya como la repetición del sismo, ¿no? Es decir, estamos en un estado de alerta permanente. De alerta, que es muy natural y que tiene también que ver con la presencia de angustia, ¿no? O sea, y de una sensación de vulnerabilidad tremenda. Estamos pensando mucho más en el futuro, en la seguridad de nosotros, de nuestras familias. Y uno de los puntos básicos es también la tendencia a hablar de eso. Esto es un buen síntoma, es un buen signo, que poderlo verbalizar y acomodar entre nosotros mismos. Estas son algunas de las sintomatologías más claras, esperadas, normales, por decirlo de alguna forma, que podríamos pensar dentro del primer mes, ¿no? Lo que sí es fundamental es que esta serie de reacciones tienen que estar debilitándose o desapareciéndose en intensidad a lo largo de los días. Es decir, lo que dices es que eso es normal. Sí, es esperado, No hay por qué preocuparse. No, es parte de nuestro proceso de adaptación, ¿no? Sufrimos una experiencia que para muchos de los morelenses no teníamos. Solo el epicentro. Sí, no teníamos ningún antecedente. Yo tampoco lo registro. Entonces, muchos de nosotros no teníamos este antecedente aquí en Morelos de esta intensidad, y luego la serie de consecuencias que se han estado veniendo identificando, que todavía no la logramos calcular, ¿no? Los daños y las pérdidas que hemos tenido, y el enfrentarnos a comunidades realmente en donde desaparecieron colonias enteras, ¿no? O sea, las casas en un estado muy difícil. La propia universidad, tú ya lo dijiste, de 139 edificios, 134 están dañados, cosa que un nivel de daño bastante fuerte. Y pues claro, es normal que estemos adaptándonos y acomodándonos a la nueva realidad y a la nueva situación. Un poco antes de invitar a que nos eche un choro el doctor Argandalf, Argandar, Gabriel Dorantes, hay una primera etapa, una reacción inmediata ante la sorpresa, el rescate de los sobrevivientes, espontáneo, automático. Quien no conocías puede jugarse la vida por rescatarte, pero habíamos perdido el hábito de saludarnos, decirnos buenos días, qué onda, y no sabes si saludas a quien se la jugó por ti o no. Es una actividad, no sé si sea natural o biológicamente explicable. Los sociobiólogos o algunos biólogos han hablado del comportamiento altruista en hormigas, abejas, etcétera, pero no nos vamos a meter a esos terrenos, creo yo. Viene una segunda etapa. Hay que elaborar duelos, pérdidas materiales, que no solo son materiales, son pérdidas afectivas. Una casa que construyó un señor a lo largo de 30 años de su vida para su familia se le viene abajo. Además, con la seguridad que nos da Kipa y el mando único, pues la gente no se quiere mover de enfrente de sus casas, tiene miedo que lo roben, porque pues hasta el propio mando único los puede llegar y atracar. La gente no se mueve del lugar, pero ya no tiene
cocina porque no tiene casa y las despensas las organizamos familiarmente. Mandamos con toneladas de solidaridad, toneladas de basura. A ver a dónde la van a echar. Les pedimos que sigan viviendo con familias, pero algunos se van a vivir en campamentos, comida colectiva, otro tipo de relaciones que antes no existían. Eso se va elaborando tanto individual como colectivamente y hay comunidades que pueden abordarlo de una manera mejor. Puedo pensar en Hueyapan, lugares que de tradición comunitaria tienen formas de vida colectiva mucho más que pienso Jojutla o Cuernavaca mismo, que tenían un entorno más semiurbano o más urbanizado. Esto también individualmente tiene implicaciones. Pero, por ejemplo, pensemos, un estado de alerta permanente. Seguramente insomnio, aunque duermas no descansas. Sueño en la mañana, cansancio. Estamos hablando de puros aspectos fisiológicos, ¿sí? Dificultades para establecer relaciones, memoria, atención, procesos psicológicos básicos, procesos afectivos. Naturalmente, no todos resuelven espontáneamente esto. Algunos van a requerir apoyo institucional y si no lo hay, ¿cómo organizar esto o desde la propia universidad o desde otros lados? Claro, lo señalas perfectamente. Yo creo que el tema individual es muy propio y es muy particular, pero la vinculación con el tema social también, de cómo lo abordamos y lo elaboramos socialmente, grupalmente, como comunidad, también es fundamental. Ahora bien, después de un mes, yo creo, del sucedido el sismo, yo creo que ya esta serie de reacciones deberían de estar muy disminuidas, ¿no? Y si no es así, bien lo señalas tú, mantener un estado de angustia permanente, de alerta fisiológica permanente y de esta sensación de que algo terrible va a pasar, tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico, ya no es normal, ya no está dentro de lo esperado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si después de un mes estamos viendo todavía el mantenimiento de estas reacciones, de este nivel de alerta, de este miedo, y además están intensificando y están empeorando, y aparecen otras mucho más complicadas, ya sí estamos en un terreno de la patología, ¿no? Un terreno de un desorden, por no nombrarlo patología como tal. Sí, porque luego nos puede generar cierta sensación como de que ya me patologizó el terremoto, o el terremoto destapó personas. Hemos visto en las historias que salen en noticias, una señora que estaba amputada no mucho hace por pie diabético, estaba encerrada, no tiene silla de ruedas, es identificada gracias al terremoto. Claro. Y ahora la familia que no tiene casa, ¿cómo va a atender ese caso particular que a lo mejor era el chivo expiatorio? ¿Por qué la familia está dañada? Pues porque tengo a mi mamá sin una pierna, pero ahora aumentan más chivos expiatorios. Sí, totalmente. Y el sismo se pudo haber convertido en la gota que derrama el vaso, ¿no? En pensar nosotros que antes del sismo estábamos en un estado absoluto de salud, de bienestar, de desarrollo social, también es negar la realidad, ¿no? Entonces, el hecho de que nos impacte que ahora el desastre natural se convirtió en desastre social y en desastre también psicológico de alguna forma, es tener en consideración todas las condiciones en las que estábamos viviendo y el estado de salud y bienestar que teníamos nuestras comunidades, ¿no? Y a nivel individual también. ¿Qué pasa? Que cuando estamos viendo reacciones muy alteradas, pues sí tendríamos que estar viendo con que había previamente una serie de antecedentes ya de fragilidad y de vulnerabilidad, que lo que hace la reacción obviamente impactante de estar a punto de morir y de estar en un peligro físico muy real y concreto, no imaginario, sino real y concreto, pues sí destapa, ¿no? Destapa una serie de cosas que no estaban ahí. Ahorita regresamos a ese asunto de la patología, porque puede estabilizarse como un patrón patológico, pero puede ser una reacción también patológicamente normal y desaparecer con un poco de apoyo y bla, bla, bla. Vamos a ir al primer corte. Regresando al primer corte, el doctor Dorantes se echará el speech sobre todos estos aspectos psicosociales y colectivos que emergen, pero que también ya existían. La familia X no se llevaba con la otra familia por las razones que sea, ahora tienen que vivir juntos. No, aparecen otra serie de problemas. Vamos al corte y regresamos con el doctor Dorantes. La Universidad a Debate. Continuamos. Pues bien, queridos radioescuchas, ahora sí el doctor Gabriel Dorantes.
Pues hablaba la doctora Palacios a mí no me gusta la palabra patología porque siempre implica como que realmente necesitas como medicamento o atención especializada, ¿no? Muchas veces necesitamos, más bien en virtud de las necesidades. Pero sí existe la psicopatología, No, vamos. Sí, pero, o sea, vamos a ver. Existe la esquizofrenia, existe la depresión. Pero si tienes un mes de estrés o de verdaderamente desborde emocional debido a que se cayó tu casa, pues es esperado, ¿sabes? O sea, es una necesidad que estás teniendo. Hay un señor que se llama Alexis Lorenzo, que es como el papá de todos los psicólogos que ven estas cosas, no, de desastres. Inclusive tuve la oportunidad de hablar con la persona que tuvo que atender lo del desastre de los mineros de Chile. Inclusive él mismo reconoce que Alexis Lorenzo es como el papá de todos, ha trabajado en Chernobyl y en Haití, en lugares así. A mí me tocó el 85 y no soy papá de nadie. Este señor dice que los desastres se vienen en dos etapas, como tú bien dices, cuando está el desastre, cuando viene el hecho que desencadena la situación de desastre y la siguiente etapa, ¿no? Lo que vendríamos a empezar a vivir desde hace como 15 o 20 días. Sin embargo, yo veo claramente que ya vivíamos en un estado de desastre social. O sea, estamos en un estado, el 18 de septiembre, si tú ves cómo estaba Morelos el 18 de septiembre, teníamos hasta 3 muertos al día por causas no naturales. Tenemos municipios colapsados por laudos, por falta de presupuesto. Teníamos carreteras que no pueden circular porque se caen. Pero no tiene que ver con la corrupción, ¿eh? No. Vamos a decir que son hechos, ¿sabes? Insólitos. Psicosociales, son los factores psicosociales del entorno. Tenemos, ¿sabes? Una esfera política donde tienes un futbolista que es alcalde y tienes, yo voy a decir algo que no debo decir, tienes a alguien al mando del gobierno del estado que no está haciendo sus funciones adecuadamente, sin profundizar en el tema, así como estamos de desastre político, social, económico, inclusive los gasolinazos, las familias estaban increíbmente... Es decir, estamos en estado de alerta crónico. Ya era desastre social. Pues estamos en estado de patología normalizada. También. Es decir, es un patrón patológico estable de comportamiento. Valga el conceptejo que acabo de utilizar, ¿eh? Y entonces llega en este contexto en el cual estamos inmersos, llega el temblor, el sismo, el 19, que además a mí me parece como súper cabalístico, que sea el mismo día del aniversario del sismo del 85. Vamos, o sea... Tus actos prestidigitadores. Te digo que es cabalístico nada más. Y entonces viene ahí es donde se hace el desastre y tiene la primer como microfase, que es esa tarde, toda esa tarde, porque hubo gente que tardó 3 horas, 4 horas en encontrar a sus familiares, que fue a la hora de la salida de las escuelas. Incluso ha habido situaciones, yo lo viví en el 85, una señora se le cae su casa en el edificio Nuevo León de Tlatelolco. Uh-huh. Pierde al marido, a los hijos, los peces que tenía en la pecera. Se va a su trabajo porque era costurera en Tlalpan, ya no tiene trabajo, no tiene nada. 7 horas y todavía no captaba. Creo que ahí entendí la ley de Hooke de la elasticidad perfecta de los cuerpos, que un arquitecto me daba clase de física en secundaria. Sí, ya lo entenderás cuando sea grande. Lo entendí con el terremoto del 85. La elasticidad emocional depende de los recursos cognitivos, redes de apoyo emocionales con los que cuentas para recibir el ramalazo. Pero el ramalazo es tan fuerte que supera todos tus recursos y te quedas pasmado en un estado de estupor, valga la expresión, que es neurológica clásica, exceptuando la de nuestros políticos. Llevan 24 horas y todavía no sabían qué pasaba en Morelos. ¿Tienes esta idea o esta lógica de suspender las comunicaciones exactamente en el momento posterior al desastre, que es cuando más se necesitan? O sea, yo entiendo que a lo mejor en algún momento no hubo la capacidad tecnológica de atender tanta demanda de necesidad de comunicación. Sin embargo, hoy en día eso ya a mí ya no me parece cierto. O sea, si ya no hay razón por la cual cobrar la larga distancia, porque la tecnología está a la altura de la comunicación a través de tanta distancia. Con las redes se apoyaron los jóvenes. Hay gente que tardó más de 4 horas nada más en ponerse en contacto con sus seres queridos. Y eso, y hubo gente que definitivamente ya no pudo ponerse en contacto con sus seres queridos. Eso es esa tarde, nada más esa tarde, es una fase más del desastre. Porque después viene ya esa noche, como sea que la gente que se quedó sin casa pasó la noche, hasta el día siguiente se empieza a organizar las brigadas.
Y eso y es donde viene ya el esfuerzo ciudadano, porque Se organizan las brigadas y siguiendo un poco la idea que plantea la doctora, uno también va elaborando en su cabecita qué está pasando, es decir, no solo te das cuenta de la realidad, te das cuenta de qué debes hacer para no enloquecer ahí, porque enloqueces. Y fue una forma de reparar también en uno mismo y de recuperar y metabolizar lo que había sucedido en mucha gente, salir a ayudar, y ahí está la fortuna de la amalgama entre lo social y lo individual, que es mucha gente todavía no sabía qué había pasado, todavía no había tramitado la experiencia, todavía nos encontrábamos con angustia, con miedo. Sin embargo, la reacción era: necesito apoyar a otro, ¿no? No, y además estaba la amenaza, aguas que viene la réplica, aguas que Aguas viene que el lobo. viene la réplica, y aguas que viene quién sabe a qué horas el gobierno, ¿no? Para reaccionar en ese sentido, porque por eso también, porque la gente en vez de retirarse a sus casas sale a las calles, porque sabes que allá en las calles tampoco va a haber mucha ayuda. y además que sabes que a ti a lo mejor no te fue tan mal como Total. le fue a otra persona, ¿no? Que dices, o sea, ya sabes que el gobierno no va a ayudar, ya sabes que todo esto va a salir súper mal. Hay una desconfianza básica, valga el terminejo. Total. Absoluta. Y además también hay una claridad de que no quieres revictimizar a las víctimas, no quieres volverlas otra vez a someter a la indiferencia, ¿no? A la indiferencia de las instituciones. Por lo tanto, la salida también es ciudadana. La salida es de aquel que sabe que hay que ir a apoyar, y hay que ir a rescatar, y hay que ir a solidarizarse. De una forma autoterapéutica también. Voy a utilizar un terminejo que parece más político, la autoorganización comunitaria, de pueblos y comunidades. Porque de otra manera, ¿cómo manejas la seguridad de las casas de la gente que no se quiere mover? Si no llega ni el mando único, está todo tirado. Eso, y además que enfrenta situaciones que a lo mejor en otros lugares no verías. La situación de la rapiña, ¿no? No esperarías que en el momento en que está tirado totalmente tu casa, que estás desvalido, que estás en un estado de vulnerabilidad absoluto, llegue la gente a robarse la tele, a robarse el poco que tienes, tus pocos patrimonios. O sea, es una violencia sobre violencia, pero ahora ya la violencia que fue natural es una violencia totalmente social. Entonces, ¿qué haces? Estás en un desamparo doble, ¿no? Que también dificultó mucho la posibilidad de poder atender a las personas, porque no querían retirarse de sus casas por la sospecha de que se les robaran. Me comentó la directora de la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán. Llegaron brigadas de psicólogos de la UAM, de la UNAM, de varios lados, a dar apoyo cambaseadamente, es decir, casa por casa. No regresaban y no cerraron el ciclo y abrieron otras broncas. Abuso sexual sobre las chicas de antaño. Entonces, dejaban nuevos problemas y no cerraban por el que fueron. Esa falta de seriedad en el trabajo, el apoyo espontáneo, que no es de mala fe, pero de buena fe, está empedrado el camino al infierno, decía la Divina Comedia. Entonces, después de que por fin hay alguna especie de organización comunitaria que nos habrá tomado 3, 4 días, ya viene todavía la siguiente fase de revictimización por parte del gobierno, que no desaprovecha la oportunidad de hacer, ¿sabes? De buscar hacer campaña, buscar hacer beneficio político de los damnificados. Y es así como volver a vivir otra violencia institucional en gente que está, ¿sabes? Literalmente sin casa, en la calle, que no tiene que comer. Que ahora estamos tratando de organizar y dar despensas de apoyo y todo para todos lados. Viene otra etapa, que es hacer frente al gobierno, que es cuando hacen en un domingo, hacen la sesión que tiene que comparecer el rector. O sea, ¿sabes? Yo fui y luego de ahí me fui de brigada. O sea, no solo tienes que hacerle frente a las necesidades particulares de los individuos, a las necesidades infraestructurales, de que no hay cadena de comercio, de que no hay cadena de provisión para los altos de Morelos, los altos, ¿sabes? Bratilzapotla, a esa gente que vive a 3 horas de terracería, que no les está llegando el alimento. Tienes que hacer frente, por otro lado, tienes que hacerle frente al gobierno que quiere hacer su raja política, que quiere hacer su beneficio económico, que quiere beneficiarse de alguna manera de esta situación en la cual estamos inmersos, ¿sabes? Y entonces, ahora que sí, ya se acabó el apoyo, ahora que ya todos tenemos que regresar a nuestras labores, y ahora sí que la tercera o cuarta fase de desastre que estamos viviendo, ahora vivimos la siguiente fase, que es la gente que verdaderamente está afectada. O sea, no les están dando beneficio, el gobierno les está ofreciendo créditos
Les están De ofreciendo. 120 pesos, que además es muchísimo dinero, dijo Enrique Peña Nieto. Es muchísimo dinero. ¿Cuándo les han dado tanto dinero en tarjetas que va a dar Virgilio, no el que bajó con Cicerone y Dante de la mano a los infiernos? No, el otro Virgilio, el que exoneró a Peña Nieto. Ese Virgilio les va a dar 120,000 pesos, que es muchísimo dinero, porque no hay corrupción. Lo que hay es... Pero bueno, el aspecto político ahorita lo hago a un lado para que no crean que venimos a grillar, Dorantes. En el fondo venimos a hacer análisis psicológico. Los psicólogos hablamos de psicología, que no es neutra como el jabón del tío Nacho. Que tienes gente que está viviendo en albergues, pero en albergues, o sea, ya después de 3 semanas viviendo en albergues empiezan a aparecer otras problemáticas, que es que no tienen escuela, no tienen trabajo, no hay alimentos, no hay abasto. La sexualidad, cómo se vive ya en campamentos, se pierde la intimidad, Empieza endogamia, empieza a haber etcétera. abuso sexual, empieza a haber rapiña, empieza a haber... O prosigue, porque ya lo había, según se han destapado. Ya lo había, en realidad negar eso sería otra vez negar la realidad. Lo que pasa es que en situaciones de tanto nivel de estrés, de tensión, de forzar al otro a convivir en situaciones altamente difíciles e inestables, pues por supuesto que la posibilidad de respuesta es alterada, si es que uno quisiera esperarlo menos, ¿no? Pues, ¿qué te Me imaginas gusta el que...? término alterado y no patológico. Eso. ahora Bueno, sí. pero esto no es una situación de gustos, porque tampoco como uno, Claro. uno percibamos las cosas no altera la realidad, ¿o sí? Pero- Es en base a pero bueno, necesidades particulares. Vamos al segundo corte y regresamos con este aspecto que comentaba la doctora Bruma y el doctor Durantes, en términos de que ya existían, pero la disposición psicológica no era la misma. Vamos, no teníamos los mismos lentes puestos de hoy, de modo tal que no veíamos ni lo mismo ni de la misma manera como hoy lo percibimos. Y esto tiene también sus propias consecuencias psicológicas. Pero vamos al corte y regresamos. La universidad a debate. Continuamos. Bien, aquí seguimos con la discusión de las consecuencias ahora. Y ya finalmente nos acercaremos a qué sí se puede hacer, tanto colectivamente por la gente de la comunidad, por como quienes pretenden brindar apoyo psicológico para ello. Porque de alguna manera vale la pena, pese a que hemos vivido experiencias, cómo sistematizar eso, fuera de las PES, de puntos, publicaciones, perfiles y demás, en los que nos tiene además CONACYT, la CEP y demás. Porque más a ustedes. Yo, para bien, ya estoy viejo en este negocio y Dios me protege todavía. Yo no me voy a reír porque la verdad es que ahorita lo que me tiene vivo es la ayuda de CONACYT. Bueno. de serte yo sincero, estoy esperando que llegue el día de la beca de CONACYT porque yo no veo para cuándo se vaya a arreglar este tema de desastre institucional en el cual estábamos previamente al terremoto. Pero bueno, siguiendo con esta idea que teníamos de las consecuencias de las consecuencias, ahora la vida en colectividad, promiscuidad, dijeras, las salidas fáciles afectivo-emocionales para ir resolviendo. Gente que se casa inmediatamente, salen de la bronca, ya no tienen casa, migración, cambian de lugar. Del 85 para acá Morelos se pobló mucho. Cuernavaca Precisamente cambió después del este tipo de 85. desastres provocan migraciones, cosa que vimos en un evento que tuvimos el año pasado a propósito de los flujos migratorios ante los desastres, erupciones volcánicas. Tenemos la gente en los altos de Morelos que tiene, aparte de todo el volcán, y ahora resulta que todo el mundo está bien alerta. Pero me decía una señora ya, siempre el Popo sigue igual que hace 2 años. Lo que pasa es que ahora leemos de otra manera cada explosión que vemos. Pero aparentemente está igual. Según ella, según otras versiones no es así. La gente está habituada a vivir en condiciones de estrés. O sea, llega un momento que, como ellos dicen, ¿no? Hace explosión el volcán y, o sea, pues una vez más lo ha hecho, lo hace, ¿qué te gusta? ¿Cuántas veces al año? Que no sea como Pompeya, que quedó destruida por un volcán. Entonces, hasta que no verdaderamente vean el evento catastrófico encima, no van a entender el grado de... No, es que ya no les va a dar tiempo de entenderlo. El Popo no te va a dar tiempo de No, entenderlo. el tema de la evacuación del Popo es un elefante blanco. O sea, eso no va a ser posible. Y ahora pues terremoto, y ahí Entonces, y deja de tener el volcán en Tepalcingo. A los 2 días, a los 3 días del terremoto, se desbordó la presa.
Hubo gente que no solo se les había caído la casa, sino además la tenían llena de lodo. Y en varios lugares del estado, o sea, hubo 2, 3 desastres en una sola semana, ¿sabes? Entonces, el grado de afectación de la gente a la cual se tuvo que enfrentar los últimos 4 semanas, 5 semanas, ha sido increíblemente catastrófico. Incluso a mí me dijeron, a mí me agarró en Tepalcingo el temblor. Me decían, ¿traes cara de susto? Le digo, traigo cara de que ya se acabó el DF, porque sentí el del 85 y lo sentí más fuerte. Pero la chica que me iba empujando atrás tenía cara de que si no me saca se suicida. Es decir, no salgo sin usted. Pues ni modo que te hubieran dejado ahí. Digo, estaba en silla de ruedas, pero ni modo que me dejaran. Pero olvídate de ese ni modo, la cara de la chica, la angustia de que no salgo si no sale. Entonces empiezas a ver reacciones inmediatas con lo que cuentas en ese momento. Pero a partir de ahí, ¿qué va pasando? Empiezas a elaborar la experiencia con los recursos que tienes, ¿no? Ahora bien lo decía Gabriel, no fue solamente el temblor de 50 segundos, es también toda la serie de eventos adversos que suceden poco a poco en un nivel multidimensional que es increíble y que suman al estrés de al sujeto, ¿no? Pero además aparentemente uno estaba insensible, ¿no? Como que él habla de cantidad de muertes que se daban y esa cantidad de muertes es superior a la que provocó el sismo. Creo que si algo nos dio, y aquí sí ya hablando ya no del terreno de lo patológico que les disgusta tanto. No, a mí no me disgusta. No es que no me gusta, es que no creo que es aplicable. Bueno, pero ya nos echamos ese podríamos echarnos un debate muy grande sobre el término también de normalidad y anormalidad, ¿no? Pero la lógica aquí tendrá que ver con el hecho de que también generó una oportunidad de un quiebre de una percepción social que teníamos. Y estoy hablando de Morelos, porque... Es decir, la desventaja te da ventaja. Exacto, sí, y te da oportunidades, yo creo. En muchos sentidos, esta tendencia que habíamos tenido, y vuelvo a usar la palabra de normalizar la violencia, la corrupción, tenernos que adaptar a ella porque no había de otra. No, es que si no te adaptas, ¿cómo quedarías? ¿Cómo te levantas todos los días? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a estudiar? ¿Cómo acabas sacando a tus hijos de la escuela, dándoles de desayunar, comiendo? Tienes que generar un mínimo de adaptación a esta realidad tan estresante. Pues es que al final de y la cuentas tienes teníamos. que salir a la calle. Y lo teníamos, ¿no? Pero a ver, esta ruptura totalmente, el quiebre de un punto de vida natural de las relativamente estable a una situación de muerte clarísima, de riesgo, ¿no? De vulnerabilidad absoluta física, no solamente perceptiva, era física y claridad, ¿no? Nos brinda también otras oportunidades de percepción de la realidad. Y creo que eso se vio con el nivel de respuesta tan impresionante de la propia sociedad civil, mucho más rápida que las autoridades, mucho más organizada que las instancias que tendrían que tener y que tienen la función y el presupuesto y el perfil para hacerse cargo de tienen el perfil de estos fenómenos. Tendrían que tener. Yo estoy no diciendo que tendrían tienes que gente que son contadores en protección civil. Pero uno lo esperaría. Pero entonces, ¿por qué la organización social? Que tampoco eran rescatistas, ni topos, ni nada. Es decir, la gente responde con lo que tiene. Pero no es su trabajo hacerlo, ¿sabes? Es como si yo... Pero entonces la conclusión sería, teníamos muchos los morelenses, ¿no? Teníamos muchos recursos. Teníamos muchos recursos de resiliencia. Teníamos muchos recursos de resiliencia. Teníamos muchos recursos que no sabíamos que teníamos. Teníamos mucha posibilidad de organizarnos informalmente para apoyar. Hasta lo voy a cambiar, tenemos en realidad. Y de integrarnos como una sola comunidad, la comunidad morelense. No nada más Tetela, no nada más Tilsa, no nada más Cuerna, sino realmente se hizo la comunidad morelense, de grado de que la gente se desplazó de localidad a localidad para proveer atención. Y conoció al Estado a veces por primera vez, ¿no? Inclusive yo no había estado en los altos de Tilzapotla. O sea, ya no sabía que había altos de Tilzapotla. Entonces creo que verdaderamente crecimos. Sí, yo creo que sí crecimos como comunidad. Necesitamos entonces de desastres de esta magnitud como para poder salir del marasmo en el que nos encontramos, porque tenemos una violencia normalizada. Así es. Y ante esta violencia normalizada tenemos un recurso psicológico que se llama anestesia psicológica. Vale el terminejo que acabo de utilizar. Que estamos como anestesiados y ya no nos duele. Resulta que trasciende todo el mecanismo de autoprotección o de inhibición protectora. De modo tal que se te revienta esa competencia y entonces entras en crisis. Total. Que es normal.
De todas maneras cuentas con recursos para enfrentarla, unos más que otros, personales, familiares o comunitarios. Finalmente, de aquí a que se reconstruya, porque yo quiero creer que cada familia que perdió la casa en Morelos, que son más de 30,000, sí, lo que aspiran es a tener una casa. Y no la van a tener en 10 meses. Ni a mediano plazo. ¿En qué van a vivir o dónde van a vivir en esos 10 meses? ¿Qué formas de organización social podemos propiciar para asegurar un empoderamiento? Valga el terminejo, nunca me ha gustado ese anglicismo de empoderamiento, ¿sí? Pero no solo es el empoderamiento, el reconocer los recursos con los que cuentas para estar mejor preparado para cualquier eventualidad, porque objetivamente no podemos bajar la guardia. Un desastre. Ahora puede no ser acá, puede ser en Costa Grande, Costa Chica, pues vivimos en zona sísmica. O el volcán puede hacer de las suyas y a ver qué carajos hacemos. En el fondo, tampoco podemos dormirnos en los laureles, pero no podemos estar en un estado de estrés o de alerta crónico Permanente. que nos provocaría lo que los famosos tecolines o los tríos cantaban: pura ansiedad, angustia y desesperación. Andas que las otras se debían al amor romántico, a ese amor. Pero así estamos en un estado casi del síndrome de los tecolines. No, absoluto. Pura ansiedad, Estamos angustia y nadando en desesperación. cortisol. Sí, claro. Entonces, tenemos Realmente, nadando. Literalmente. para no anestesiarnos, porque no necesitamos anestesia ni somníferos. Necesitamos reconocer el problema para poder afrontarlo. ¿Qué estrategias de intervención, sobre todo en sentido psicológico, comunitario, y pienso en lo organizacional, aunque luego se desentienden, creen que son aplicar por test, pero organizar este tipo de sistemas nos tienden a diferenciar? Bueno, ¿qué es una organizacional ante esto? Pues si no ves la necesidad de organizar formas de afrontamiento, estrategias colectivas, liderazgos, cultura, roles, puestos, grupos, responsabilidades, etcétera. Pues entonces, como psicólogos, ¿qué estamos haciendo? Creo que ahí vale la pena mucho mirar un poco hacia adelante, qué podríamos hacer y hacia dónde podemos dirigir esto, en términos de colectividad, porque vivir en colectividad nos va a llevar por lo menos de 6 a 12 meses, en el mejor de los casos, suponiendo que los muchísimos 120,000 pesos que les van a dar para autoconstrucción, más los créditos blandos por la hipoteca de tu terrenito, que esté legalizado, que no esté en zona. Si todo Morelos es pura barranca. Tienes que tomar en cuenta que la reconstrucción tiene que tomar este aprendizaje de la necesidad antisísmica de las construcciones. Porque, o sea, tú ves una casa de adobe. Arquitectos, ingenieros, toda esa No, historia. pero se supone que está legalizado, ¿no? O sea, si tú vas a hacer una casa tienes que ir al ayuntamiento y llevar los planos. Sí, y pero el problema no fue el adobe, evidentemente. fue la Le estructura. pones dos a los adobes para que aguanten, pues el adobe se te viene abajo. Claro. Pero no se supone que hay alguien que se encarga de vigilar que esas cosas no pasen. Sí. Como el ático, ¿quién se encarga? Dice Kipa que es Cuauhtémoc. Ya le faltan que digan que es el rector. ¿Para qué mandar al estudiante a pelearse ahí? Claro. Digo, aquí de aventar las responsabilidades a todos. Pero creo que nos toca el siguiente corte. Y antes de que Imer Avilés me haga la C de corte, vamos al corte y regresamos para cerrar esta perspectiva, porque rápido se va una hora. Nos echamos el siguiente jueves, ¿no? Y el otro. Total. Y el otro. Vamos al corte y con gusto. regresamos. La Universidad a Debate. Continuamos. Querido Radio Escuchas, aquí recibimos un saludo del buen Oscar Menéndez y que nos pide que no nos atropellemos tanto la palabra. Pues vamos a darle la última trama de este programa con el asunto de resiliencia y qué podríamos hacer. Retomando un poco lo que dice Bruma, a lo largo de 30 años o más que llevo en esta universidad, hemos sacado más de 10,000 psicólogos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues tendríamos que preguntarnos dónde están, porque aparecieron por todos lados, tengo que decirte, en estas últimas 4 semanas. Aparecieron egresados de psicología que se sumaron, aparecieron compañeros que están haciendo otras actividades, aparecieron en todos los municipios,
que nosotros estábamos haciendo contactos para poder generar redes, ¿no?, de trabajo y de colaboración. Sin embargo, lo que sí hay que rescatar y señalar, y que creo que esa es una tarea pendiente para nuestra disciplina y para nuestra profesión, es la necesidad, uno, de agruparnos, de coordinarnos, y la otra, de hacer la gestión política para abrir los espacios y las plazas de trabajo en reconocimiento al trabajo de psicólogos. Nos comentaban que había prácticamente 48 psicólogos, por ejemplo, en el área de Secretaría de Salud, haciéndose cargo de albergues, de acopios, de trabajo, en la línea principal de frente, y muchos de ellos en la primera semana, en vez de brindar primeros auxilios psicológicos, que se identificó como fundamental, aunque la gente no lo pensaba así antes del sismo, y este es un gran aprendizaje también social que tenemos hacia el trabajo psicológico, los habían puesto a hacer acopios, nos habían puesto a organizar despensas, etcétera, desperdiciando, creo, a mi punto de vista, un gran perfil, una gran oportunidad de poder apoyar a nivel de la contención emocional. Que no son excluyentes, digo, un psicólogo puede en un rato, órale, acopio, pero hay que ofrecerlo. Todos los voluntarios lo hicimos, ¿no?, independientemente de nuestro perfil, pero lo que sí es que también habla de una ceguera de reconocimiento oficial, institucional, a nivel de políticas públicas, de las grandes posibilidades y las grandes aportaciones, y digo grandes porque lo vivimos, ¿no?, en el sentido de la aportación de los psicólogos en situaciones de desastre. Yo creo que el reconocer que el psicólogo es una disciplina increíblemente variada, ¿sabes? De que no solo tienes psicólogos clínicos que se encargan de cuadros de depresión y esas cosas, también tienes neuropsicólogos que se encargan de temas de aprendizaje, de infancia, de desarrollo, también tienes psicólogos laborales, ¿no?, que se encargan de técnicas de reclutamiento, de integración grupal, también tienes psicólogos sociales, psicólogos comunitarios. Hay un increíble rango de capacidad que tenemos como psicólogos y de especialidades que tenemos como psicólogos, que no nada más es eres psicólogo, pues sabes hacer pruebas y sabes tratar la depresión, no, o sea, hacemos muchísima más cosas que nada más esas cosas, y ahora que se ve el reconocimiento, o quisiera pensar que hay un poco más de reconocimiento tanto de la sociedad como desde gobierno y las instituciones, que digan, bueno, a ver, esta gente a qué se dedica, ¿no? O sea, ¿por qué es en sí ser psicólogo y cuáles son las diferentes aristas que se puede atender desde la psicología? Hay algo que plantea Bruma que me parece que lo podemos dejar para otro programa y puede ser una buena opción. ¿Qué alternativa gremial tenemos los psicólogos para poder definir qué es la psicología, qué hace el psicólogo, y tener más o menos una concepción homogénea, que no única, sobre la disciplina y la práctica profesional, que no es lo mismo aunque parezca igual? Sí, una cosa es que el psicólogo pueda aplicar su saber en diversos ámbitos de lo real. Y otra cosa es que existan muchas psicologías, la psicología social. Pero ese es un tiro de otra naturaleza, al cual podemos llegar más adelante. Lo que sí podemos plantearnos es un segundo ámbito. Ante esta coyuntura, ¿qué puede ofrecer la psicología para este proceso de la reconstrucción, tanto psicológica, moral, valga la expresión, que en algún tiempo se utilizó en psicología, ¿sí?, y la reconstrucción material, porque no podemos cartesianamente separar lo físico de lo psicológico? Ahí la dejo. Yo creo que recuperar, yo quisiera decir que vengo pugnando por la reconstrucción social, ¿no? O sea, del reconocimiento del otro como un ser de valor, e inclusive desde un punto de vista egoísta, ¿no? De que si yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, los dos somos más fuertes. Entonces las vías de integración social y comunitaria han estado muy abandonadas tanto en Cuernavaca como en el resto de comunidades, ¿sabes? El grado por eso me gusta hablar de una comunidad morelense, o sea, recuperar la idea de que somos una sola comunidad, que necesitamos apoyar nosotros mismos, porque aunque venga gente de otros lados, pues yo vi gente de Puebla, vi gente de Estado de México, de Querétaro, o sea, veías las camionetas y saludabas a la gente y dices, es que vengo de otros estados, ¿sabes? Pero aún así tenemos que recuperar a nuestra familia morelense, a nuestra comunidad, y ese es el camino que puede trazar o que puede ser ayudado por vía de la psicología. Entonces señalas dos cosas: identidad y sentido de pertenencia. No solo profesional, sino una memoria específica que te permita reconocerte en estas circunstancias y en cualquier otra. Y yo digo que la salud mental, la promoción de la salud mental va a ser un factor estratégico para la reconstrucción social.
no solamente de Morelos, sino de todo el país. Si no tenemos este trabajo en promover esta salud mental, esta salud psicológica, este bienestar, esta serie de reactivar nuestros recursos a estar en su potencial máximo, aquellos que descubrimos también que teníamos y que no habíamos visto y que la crisis hizo brotar, ¿no? La capacidad de solidaridad, de generar redes, de comunicarnos, de generar empatía, de poder ponernos en el espacio del otro. Yo creo que la salud mental va a ser un factor literalmente estratégico. Necesitamos a nuestras comunidades saludables en todo sentido, en sentido fisiológico, en sentido psicológico, con todos sus talentos puestos en marcha para poder sobrevivir la crisis, y no solamente sobrevivir la crisis, sino construir nuevas formas de convivencia y de organización a nivel individual, de bienestar individual y a nivel colectivo, familiar, y que eso va a tener, yo creo, un efecto directo sobre nuestra realidad social, política y económica de las comunidades. Apostarle a la salud mental me parece que es una clave. Voy a utilizar un término que alguna vez una señora Abuljanova, vaya el nombrecito, nada extraño en mis citas, publicó un libro que se llama El sujeto de la actividad psíquica, porque la mayoría de la psicología, hasta donde ella escribió, decía estaba orientada en la actividad psíquica del sujeto, y el sujeto quedaba en segundo término. Hablemos del pensamiento, las emociones, los sentimientos, las pasiones o lo que queramos. Y no es lo mismo hablar del pensamiento que hablar de Gabriel, o hablar de la familia X que en Jojutla perdió su casa, y entonces yo trabajo con esa familia y con esas personas como sujetos de su propia historia y de su propia reconstrucción. Si ellos no la toman en sus manos, no se van a reponer nunca. Si llegan y dicen, te doy un crédito blando, hipotecario además contra tu terreno, si no me pagas, te ejecuto también. La otra angustia, ahora la económica. Sí. ¿Cómo plantear esa posibilidad de la recuperación del carácter de sujeto de la actividad psicológica, económica? Porque la persona que antes mandaba en su casa y le cortaron las piernas, ya no lo hace, ahora deciden por él. Lo llevan, viene una depresión normal porque está perdiendo todo lo que tenía. Y aquí hay sentimientos de pérdida, elaboración de duelo, estabilidad emocional, aunque fuese patológica esa estabilidad, porque esa es otra historia. Lo normal puede ser muy patológico. Estábamos tan normalizados. Sí, habitual no quiere decir normal. Claro. O normalizar no quiere decir sano. Que es algo que Jack Angel alguna vez discutió en lo normal y lo patológico. Pero el problema de fondo es aquí efectivamente cómo fortalecer esas capacidades de organización colectiva, porque de otra manera individualmente no la vamos a hacer. Digo, aunque haya alternativas, pienso en terapia individual, pero creo que una terapia de grupo, psicodrama, ese tipo de cosas, sí, nos pueden ayudar mucho más. Hay que recuperar la voluntad. Lo primero, para cualquier clase de abordaje psicológico, en cualquier tipo de enfoque, en cualquier tipo de campo, el individuo tiene que tener, la patología de la vida moderna, según Rollo May, es la pérdida de voluntad. O sea, la gente tiene que ir, si quieres recuperar una comunidad, es porque los miembros de la comunidad tienen que ir, tienen que hacerse de su comunidad. Si quieres que un individuo afronte una adicción, tiene que querer afrontar su adicción. Si tienes, ¿sabes? Tenemos que recuperar voluntad individual y voluntad colectiva. No me imaginé que tú citaras a Rollo May, pero bueno. Y el otro punto, me parece que ahorita lo estás tocando, es que también en gran medida nuestras prácticas de atención psicológica han sido muy individuales, sobre todo las mayorías, las de consultorio, las de uno a uno, las de sálvese quien pueda, ¿no? Y nos está brindando la oportunidad de pensar y repensar la práctica literalmente de atención psicológica, en donde los escenarios grupales y colectivos brindan y arrojan una contención que nunca la vas a ver a nivel individual. Y lo estamos explorando, y ahorita mismo el propio CIPSI está viendo cómo empezamos ya a capacitar, a formar a cuadros, a brigadas completas en modalidades de atenciones grupales, colectivas, que permita precisamente hacer del lazo social la oportunidad de sanación. Y es que incluso la psicología a lo largo de la historia tiene muchas experiencias. Luis Jacob, que trabajó todo lo que es psicoterapia de grupo, psicodrama, todo lo que es sociometría, hay una vasta experiencia al respecto, y que como facultad de psicología obviamos mucho tiempo, en el mejor de los sentidos del término,
más bien nos hicimos patos y no vimos más allá de la terapia individual y de consultorio. No aprendimos, ¿no? Porque después del 85 surgieron toda una serie de movimientos de psicoterapias grupales, de grupos mamuts, de Las guerras de Centroamérica, todo ese impacto. espectaculares, que creo que no incorporamos y no aprendimos. Ojalá que esta generación, este sismo y estos nuevos psicólogos y nuestros estudiantes lo arropen. Un cisma en nuestras teorías. Pues eso, que realmente tenemos que recuperarnos a nosotros mismos como individuos. Yo creo que eso es lo que hace falta como individuos y como colectivos. Pues, dijera Bruma, chicas, todas las personas que estamos aquí, todas nosotras, para que no se sienta excluido el colega. Nosotras hemos estado aquí discutiendo bien sabrosamente como personas psicólogas. No quiero dejar de agradecerles. El tiempo es muy breve. 1 hora de radio, bueno, no es poco tiempo, pero es muy breve, y no quiero dejar de agradecer su participación, su tiempo, su presencia, y no sé si quieran decir algo para cerrar esto. Pues nada, agradecerte a ti, Enrique, y a Gabriel esta oportunidad también de reflexionar y dejarnos reflexionar en conjunto con tu auditorio sobre lo que ha significado este sismo también para los psicólogos en Morelos, ¿no? Creo que ha sido un gran aprendizaje. Esperamos estar a la altura de la realidad, repensarnos, reconstruirnos, invitar a todos también a sumarse a nosotros con ello. Yo sí insisto en el tema de apostarle a la salud mental, apostarle a la salud psicológica, en ese término, como una estrategia para reformularnos y pensar nuevos horizontes, ¿no? Muchas gracias por ello a ti, a tu auditorio, y aquí, a Gabriel y a ti. Pues igual, muchas gracias por invitarnos. Yo quisiera darle personalmente un agradecimiento a la doctora Bruma, porque ella y la doctora Telles fueron quienes coordinaron el movimiento de las brigadas psicológicas de CITSI particularmente. Ellos se fletaron toda la chamba de organizar las brigadas, de conformarlas, de mandarlas, de vigilarlas. Entonces, yo no sé si a alguien les ha molestado decirles que muchas gracias por tanto trabajo tan necesario que había que hacer. Y bueno, principalmente a la doctora Bruma. A Enrique por invitarnos. Ya sabes que estamos a tus órdenes para lo que necesites. Si quieres que volvamos a hablar, pues volvemos a juntarnos aquí en todas las diferentes aristas de conversación que se nos han ocurrido en los últimos 50 minutos. Y a tu público por escucharnos y pues nada, buenos días. Bueno, no quiero dejar de agradecer a quienes en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla nos siguieron con su preferencia a través del 1329-7911 nos llamaron, a través de www.guam.mx/radio. Ahí Meravilés en los controles y yo, el psicólogo Enrique Álvarez, se despide. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Escúchanos el próximo jueves desde las 9 de la mañana y opina sobre los temas de interés de la vida académica en La Frecuencia Universitaria.